Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en esta hermosa tarde de fines del verano en la terraza de la Biblioteca Nacional presentando el libro de Alberto Nadra, Banderas en mi corazón, de Editorial Leviatán. Este libro recoge casi en forma textual, prácticamente textual, dos entrevistas que se realizaron durante el año 2016 para el archivo testimonial de la Biblioteca Nacional durante el precioso tiempo durante el cual Horacio González fue director. Recoge este archivo testimonios de numerosos protagonistas de la memoria y de los derechos humanos. Aquí Alberto presenta este libro que yo creo que es el libro que hacía falta. Es el libro que hace falta para comprender parte de nuestra historia reciente, contemporánea, sobreviviente y muchas veces mal leída y peor interpretada, por ignorancia o no. Les comento, ustedes van a leer el libro seguramente, o quizás ya lo hicieron, que no se trata de un libro autobiográfico, y si lo es en cuanto que el autor no solo ha sido testigo, sino también, y muy comprometidamente, protagonista como militante a través de estos últimos 60 años de nuestra historia reciente. Notarán que el libro tiene la oralidad y el latido de haber vivido mucho de lo que aquí se relata y se afirma. Por eso queremos hoy compartir este enfoque y esta perspectiva amplia y panorámica que el libro expone. Digamos que el libro pone de relieve la invisibilización del Partido Comunista Argentino, a pesar de su indiscutible influencia y participación en la temprana organización de las luchas populares desde comienzos del siglo XX. Nadie puede dudar de la batalla cultural que fue protagonizada por el Partido Comunista durante tantos años, con exponentes culturales, artísticos, teóricos, científicos, en todas las ramas de la creación humana, y que ejerció una notable influencia en la cultura y en la educación. Después de Secretos en Rojo, Alberto retoma y amplía algo que tampoco había sido muy visibilizado, el Partido Comunista como una organización política y militar. Así que ya le damos la palabra a nuestro amigo, escritor, periodista, luchador, que va a contar qué pasó en esta redacción de Las batallas en su corazón. Una particular trascendencia, un impacto emocional para mí. Después de Secretos en Rojo terminé de presentarlo en distintos lugares del país, tuve un infarto. Esta vez esperemos que esto se controle, porque ha sido un desgarramiento muy profundo, contar cosas que por décadas me resistí a contar, no porque no pudiera hacerlo, sino porque no me daban ni las fuerzas ni quizás la reflexión suficiente como para enunciar algunos de los temas que allí estuvieron planteados. En este caso la emoción se acompaña porque muchos de los que están aquí han sido compañeros míos de militancia, y sin duda cuando recorran las páginas, que son más de 120 preguntas, algunas con varias subpreguntas, disparadas a quemarropa, con mucho respeto, pero disparadas a quemarropa, seguramente se sentirán identificados porque han sido protagonistas de muchos de esos hechos y los han encarado en muchos casos de la misma manera que yo, y tal vez han tenido las mismas dudas, tal vez tuvieron certezas que después se convirtieron en dudas, y yo pretendo que algunas dudas se conviertan en certezas, por lo menos algunas de ellas. Y junto con los amigos de la militancia está buena parte de mi familia, están mis hijas, mi compañera tan sufrida, están mis hermanos Fernando, Rodolfo,
que también forman parte de esta historia. Hay también sorpresas, amigos de la infancia que hacía 50 años que no veía, o más de 50 años, como Alejandro, que allá lo veo. Y también tengo el gusto de tener conmigo que se haya molestado a venir desde su sur natal, quien fuera secretario de Estado de Néstor Kirchner, el Bochi Granero, y que durante un largo periodo fue mi secretario cuando cumplí funciones en la Secretaría, en la Cedronar. Es decir, obviamente está Facundo Quiroga por ahí, está Facundo Quiroga, con quien ensayamos en los años 90 un programa contracorriente en un canal absolutamente manejado, orientado y ejecutado por las ideologías del neoliberalismo menemista. Fuimos contra la corriente hasta que no nos dejaron ir más contra la corriente. Pero fueron 5 años que yo he tratado, por suerte, algunos amigos, igual que los que me ayudaron a producir este libro, han rescatado algunas entrevistas interesantísimas de ese periodo, algunos editoriales. Hoy se habla mucho de que no se resiste un archivo. Sí, algunos de los entrevistados no lo resisten, pero personalmente creo que yo lo resisto, por lo menos en mis aciertos o equivocaciones que sigo teniendo en el día de hoy. Para mí, algo que señalaba Adriana, y después le voy a dejar que me interrogue ella también, para mí algo que señalaba Adriana, que es la invisibilización del Partido Comunista, al que yo no pertenezco desde 1990, en que renuncié a mi afiliación y a mi carácter de miembro de su comité central. Tema que también está escrito mucho en Secretos en Rojo y acá enunciado más parcialmente, porque no creo que sea lo principal. Pero esa invisibilización es una maniobra internacional de la derecha, del establishment, de los grandes poderes económicos y financieros mundiales, que tiene un carácter internacional y tiene una expresión nacional, o si ustedes prefieren, tiene una expresión nacional que es parte de una expresión internacional. Si en Europa, la Europa que fue liberada en gran parte por el Ejército Rojo, el 75% de los encuestados piensa que la Unión Soviética estuvo junto con la Alemania nazi, es que han pasado muchas cosas y se ha ejecutado una campaña sistemática de invisibilización por un lado y de condena por el otro. Y también los que están acá lo saben perfectamente, porque muchos lo han sufrido en carne propia, con cárcel, con pérdidas. El anticomunismo parece absurdo en esta época, que Vox diga que es contra el comunismo su campaña, o que acá los payasos neoliberales que arrebatan el nombre de la libertad se proclamen como contención del comunismo. No es una casualidad. Históricamente, a lo largo de toda la historia argentina, para tomar nuestro caso y nuestras experiencias, el anticomunismo empezó y se justificó y se fundamentó en la persecución al Partido Comunista, pero siempre, indefectiblemente, fue el instrumento de persecución del establishment y de los poderes contra todo el movimiento popular. No es casualidad que peronistas y comunistas hayamos compartido cárceles, exilio, desapariciones, muertes a lo largo de toda esta historia. Empieza con los comunistas, pero el objetivo no son solo los comunistas, menos en esta etapa histórica de reflujo, sino que el objetivo es el conjunto del movimiento nacional y popular. Y esta es una lección que los que la vivimos tenemos la obligación de transmitir, de recordarle a nuestra propia generación, porque muchos se la olvidan,
y de transmitirla a las nuevas generaciones. Porque este instrumento sigue siendo, lo vemos cotidianamente en la televisión, en los programas, en el análisis de cada hecho nacional e internacional, que este es el mecanismo de aislamiento, de reclusión mientras pueden o no pueden otra cosa, y de exterminio físico y de invisibilización ideológica. Yo cuento cuestiones que no viene al caso de desarrollar aquí, como fueron las tremendas mentiras que se sembraron sobre la historia de un partido al que no pertenezco, pero del cual me siento parte visceralmente, como diría Saramago. Se mintió sobre sus objetivos, se mintió sobre su relación con el peronismo, se mintió sistemáticamente. En la década del 60 y el 70, algunos personajes de la llamada izquierda nacional sembraron mentiras como el apoyo al golpe del 55, como el asalto a los sindicatos. Ignoraron la historia dramática de alianza entre peronistas y comunistas desde el mismo momento en que se produce el golpe y el PC llama a resistir en forma armada. Y después muchas cosas, la CGT de los argentinos, en el plano sindical, la CGT de los argentinos, los programas de Huerta Grande y La Falda, el programa del 1 de mayo, la actitud electoral muchas veces marginado por el anticomunismo dentro del propio peronismo, de apoyo electoral para acompañar, o así lo pensamos, para acompañar ese proceso en el que el peronismo era una pieza fundamental de la expresión de la clase obrera. Bueno, todas estas cuestiones hay que leerlas, hay que reflexionarlas, aún hoy. Muchas veces no puedo con mi genio y por Facebook o por donde sea salgo a responder una y otra vez las mismas mentiras que incluyen también el papel durante la dictadura del Partido Comunista. Sí. Un partido con una posición política pública lamentable, que de todas maneras no puede opacar la militancia concreta, la entrega concreta y el sacrificio concreto de sus militantes, y no poco de sus dirigentes, porque varios de sus miembros del Comité Central y Comité Central Suplente, secretarios de regionales, integran la lista de los 1.500 secuestrados durante la dictadura, de los cuales 150 siguen desaparecidos, y recuperamos apenas 350 cuerpos de nuestros camaradas, y a los otros los arrancamos de la cárcel. Como también arrancamos de la cárcel o abrimos el camino al exilio que nosotros no compartíamos a varios y muchos compañeros de las organizaciones armadas. Esta historia no se conoce, esta historia se invisibiliza. Yo a veces digo, tomándolo de delito, que si esta historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Bueno, yo también quiero que oigan que dentro de los vencidos hay una historia de los vencidos entre los vencidos, y ha sido de la izquierda y lo del Partido Comunista en la Argentina. Yo quería señalar esto por lo primero que planteaste, pero preguntá a quemarropa lo que quieras. Sí, me parece que esto que vos decís es lo que está flotando en todo el texto. Es un texto para leer y para releer, y yo les comento que está muy bien editado, está muy bien diagramado, porque permite una consulta que va más allá de una lectura secuencial. Ustedes van a ver que en la primera parte están todas las preguntas. Las preguntas no son dos renglones, las preguntas en sí tienen un cuerpo, yo diría como un cuerpo de doctrina muy importante, y así que se puede leer también en ese sentido. Bueno, si uno quiere profundizar un tema o si a uno le interesa un tema en particular, tiene esa facilidad. Es un libro de gran interés documental desde mi punto de vista. Me parece, recalcando esto que dice Alberto, que hay una invisibilización, que no es ingenuo, por supuesto,
Y Alberto habla de una etapa, y a mí me gustaría ahora que habláramos de la etapa que siguió, que es la etapa de la dictadura, que todos sabemos que ha asolado a nuestro país, a nuestros movimientos, ha asolado a toda América Latina a través del Plan Cóndor, pero muchas veces hemos conversado con Alberto y con otros compañeros que vemos con preocupación el trabajo sistemático de destrucción, de aniquilación. Creo que esa es la palabra que mejor define la aniquilación de la militancia. Pasado el tiempo, pasado ya muchos años que terminó la dictadura, recuperada la democracia, hay todavía me parece a mí como un hueco muy grande en cuanto al sentido de la militancia. Está bien que todo cambió, los tiempos cambiaron, las circunstancias cambiaron, pero yo sé que Alberto tiene una visión muy clara acerca de cómo deformó la militancia la dictadura. Y yo le quiero preguntar qué considera él que sigue vigente en cuanto a la militancia y qué aspectos hay que no se recuperan, ¿no? Es decir, esa cadena de transmisión, esa ruptura de la cadena de transmisión y de organización que representaba la militancia, se ha visto, por supuesto, cortada, aniquilada, como dije recién. Entonces me interesaría que compartamos entre todos la idea de Alberto con respecto a la militancia. ¿Qué ha hecho la dictadura militar con nuestra idea de militancia? O sea, no solamente la militancia del PC, sino las militancias políticas, populares, sociales. Por supuesto que estamos hablando de esa militancia, porque siempre esa fue la militancia, una militancia de todo lo combativo y lo popular que creció y luchó en la Argentina. Eso no se reduce a un partido, ni siquiera dentro de un partido, un sector. A mí me parece que es muy importante señalar las heridas que en la ideología y en el alma de nuestro pueblo dejó la dictadura. Hay muchas que se han ido revelando. Al iniciarse la democracia prácticamente hubo una subestimación absoluta de las cuñas ideológicas que dejó en nuestro pueblo la dictadura. Por suerte, la labor de las organizaciones de derechos humanos, de los familiares y demás, rescataron esa parte de la carta de Rodolfo Walsh que marca a fuego la complicidad civil, la complicidad de las grandes empresas, que todavía son las grandes empresas, las que nos apretan por los precios, las que se resisten a las retenciones, las que no quieren controlar el contrabando y la evasión impositiva. Esas empresas fueron cómplices absolutas de la dictadura, y aunque todavía no formaban parte de ese grupo los grandes medios que se llama hegemónicos y demás, pero que ahora sí son parte integrante porque no son más medios periodísticos sino grupos económicos diversificados, hay cuestiones que quedaron claras. Esa complicidad, por ejemplo, recién con Menem se comprendió la magnitud de la tarea de destrucción del concepto del papel del Estado en una sociedad. No solo como protector de los más débiles, de equilibrio, sino como promotor de un desarrollo independiente y soberano de nuestro país. Y Menem liquidó toda el área estatal de la economía sin que se le moviera un pelo a casi nadie. Estas heridas que dejó la falta de solidaridad. En el movimiento obrero, la reforma laboral de la dictadura llegó a cortar los lazos de solidaridad entre el delegado, la comisión interna y el sindicato. La ruptura entre el que estaba en la línea de producción y el que estaba en la parte logística. Lo hicieron con diferenciación de salario, lo hicieron con persecución, lo hicieron con legislación de facto, por supuesto, pero lo hicieron. Ahora hay un tema, podríamos seguir, pero hay un tema que se subestimó, no se vio, y cuando se vio no hubo mucho interés en resolverlo, que es que la dictadura
para su plan de reformateo neoliberal de la Argentina, necesitó exterminar 1, 2 generaciones de luchadores argentinos. Fueron a buscar a los dirigentes gremiales, a los dirigentes de fomento, de sociedades de fomento, a los dirigentes estudiantiles, a los dirigentes sindicales de base. Esa eliminación física fue una conclusión de años de golpes y contragolpes que le dejaron la lección de que cada vez que retornaba la democracia arrancada por la lucha popular, esas banderas volvían con más fuerza que nunca. Entonces, de lo que se trataba el plan de la dictadura, cívico-militar y demás, era la exterminación de estas generaciones, para que no fueran motor de la lucha popular antidictatorial, pero para también, y este es un aspecto totalmente subestimado, para que no sean el motor del relevo generacional para las nuevas generaciones, la experiencia de lucha, la experiencia organizativa que tenía acumulado el movimiento nacional y popular en la Argentina. Y cuando viene la democracia, los partidos mayoritarios se adaptan a ese vaciamiento y definen un nuevo concepto de hecho. Yo no estoy diciendo que haya sido fruto de una mente mefistofélica, pero de hecho define un enfoque de militancia que ya no es la entrega a los demás por una Argentina mejor y la felicidad del pueblo. Es una vinculación que relaciona la militancia con la autogestión personal. Y entonces, en los centros de estudiantes, que siempre hicimos, porque eran parte de las justas reivindicaciones del movimiento estudiantil, en los centros de estudiantes, fabricar apuntes se convirtió en las microempresas para los futuros dirigentes y militantes. Entonces, yo soy militante, tengo derecho a ganarme la vida con mi militancia. Nada que ver con los 60 y los 70. Y si estoy en el sindicato, donde los viejos dirigentes nos enseñaban a luchar contra la burocracia, el cómo, el por qué, las formas organizativas, las ideas centrales que habían sido triunfantes a lo largo de las décadas, no tenían los Toscos, los Salamanca, tenían a los viejos burócratas y predominó en la captación de las nuevas generaciones de militantes sindicales el predominio de estos sectores. Se redujeron las listas clasistas, se redujeron las listas combativas, y esto es fundamental entenderlo. Pasó con el radicalismo en sus inicios, pero pasó con el peronismo. Estamos hablando del conjunto de la que tendría que haber sido la militancia del movimiento nacional y popular. En definitiva, ¿qué es lo que se cortó? ¿Qué es lo que se rompió? Que hoy, después de los 12 años de kirchnerismo, que tuvo la gran virtud de reconciliar a miles de jóvenes con la política, la gran virtud de reconciliar a miles de jóvenes con la política, no tuvo la capacidad o las ganas, la convicción de que había que reconciliarlos con un concepto de militancia. Un concepto de militancia donde la conducción estratégica define las líneas principales de acción, y en la militancia, en el barrio, en la universidad, en el colegio, en la fábrica, la que aplica, explica, aplica y organiza a partir de explicar y aplicar una política de acumulación de fuerza y de creación de niveles de organización para resistir o para apoyar. Tengo muchas cosas buenas para decir de los años del kirchnerismo. La reivindicación de la militancia, con su concepto principal de ser esa correa de transmisión,
no es una de ellas. Y tampoco, mucho menos, lo es ahora con la más aún heterogénea composición del gobierno del Frente de Todos. Un Frente de Todos que, igual que el Frente para la Victoria, no nació con un programa, que es el proyecto estratégico. No nació con una institucionalización que permitiera que el conjunto de las fuerzas que participan, que apoyan, tengan una participación real, decisiva, que defina las contradicciones, que defina las relaciones de fuerza al seno del mismo frente. Y sobre todo no movió un dedo para arraigar una política frentista de construcción en cada uno de los lugares en donde nuestra gente vive, trabaja, estudia. ¿Dónde estuvieron los comités del Frente para la Victoria? ¿Dónde están los del Frente de Todos? En las universidades. ¿Cuál es la comisión interna que maneja el Frente de Todos? ¿Qué comisión interna maneja con una ideología que supuestamente tendría que tener el Frente de Todos? Aunque ahora ya vieron, no se habla de programa, se habla de contrato electoral, que son 5 discursos y ninguna fundamentación concreta. Para mí, una gran tarea de los que todavía podemos transmitir algo de nuestra experiencia, una obligación que tenemos los que podemos transmitir algo de nuestra experiencia, es reivindicar, rescatar y hacer carne nuevamente el concepto de la militancia como correa de transmisión entre una conducción estratégica y el pueblo en cada uno de los lugares. Porque es la única manera de construir fuerza que se oponga de alguna manera a la enorme, demoledora potencia de los medios y del poder real, económico y sindical y en todos los sectores. Para mí este es un tema esencial que se relaciona con otros, ¿no? Se relaciona de qué manera se hace eso y para qué sirve eso. Claro, coincidimos seguramente todos en que este es un problema fundamental, que es un problema muy difícil de remontar y que haría falta mucho tiempo de reflexión, de compromiso, de agotar nuevas ideas, de comprensión profunda de la realidad, de esta realidad tan compleja, que no es la realidad que vivimos a nivel global, ¿no? En los años 70, 80, tampoco es la de los 90. Entonces creo que para todos sería como un gran desafío replantear la militancia. La militancia, como lo dice Alberto, como todos sabemos, que es la forma de poder transmitir, como bien lo dice el libro, toda una experiencia, toda una herencia de luchas, de experiencia, una experiencia riquísima, una experiencia vital y una experiencia en muchos casos, en muchas épocas, una experiencia muy exitosa. Por otro lado, algo que hemos conversado con Alberto y que teníamos muchas ganas de compartir con ustedes, como un poco como una de las llaves que deja el libro, como una de las puertas para abrir y para reflexionar, que es el tema de la construcción del poder popular. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se hace en esta realidad tan compleja? Me acuerdo que hace un tiempo, en una entrevista que hicimos en Radio Caput, vos pusiste un ejemplo pero muy gráfico, ¿no? Creo que se estaba tratando en ese momento, creo que el tema de Vicentín, no, el tema de la aplicación del impuesto a las grandes fortunas. Entonces, con respecto a la construcción de poder popular, bueno, Alberto seguramente lo va a volver a ejemplificar. ¿Cómo hacer? ¿Desde dónde se construye el poder popular? Con un ejemplo bien concreto. ¿Desde dónde? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se hace? Porque si no son realmente consignas vacías, ¿no?
Y es cierto que quizás la gente no se compromete con la militancia porque tampoco entiende en ese fárrago de noticias y de noticias falsas y de mentiras y de banalidad total, no entiende la gravedad de estos temas que hacen a nuestra vida cotidiana. No son temas que uno lee en el diario o en los medios o en las redes sociales. Hacen a nuestro aquí y ahora, día por día. ¿Cómo se construye, Alberto, este poder popular? Bueno, parece que hablar de poder popular, de construcción de poder popular, es hablar de los anillos de Saturno, ¿no? Porque parece una frase vacía, parece una frase, en todo caso, voluntarista, una categoría sería en realidad, pero voluntarista, las ganas nomás. A mí me pasó, o tuve una experiencia muy interesante en Lugano, que me invitaron a un lugar estaba José Luis, a una charla, un ciclo de formación política, cada uno iba y decía lo que quería, ¿no? En Villa Lugano, un local de la Cámpora. Y yo, explicando un poco la necesidad del protagonismo popular, digo, ¿dónde está el protagonismo popular si no lo convoca nadie? Porque vamos a ser francos, hablar de protagonismo sin explicar cómo, hablar de empoderamiento con el respeto a sus principales emisores, hablar de empoderamiento sin decir a la militancia, sin decir a la ciudadanía en general qué significa empoderamiento, o usar una frase de Perón cuando él era el líder indiscutido, que cada uno de nosotros lleva el bastón de mariscal en la mochila. ¿Qué mochila? ¿Qué bastón de mariscal en este caos y esta enorme relación de fuerza desfavorable al campo popular, aunque haya algunos, no todos, algunos en el gobierno del Frente de Todos? Entonces, lo primero que se me ocurrió a mí en ese momento fue preguntarle a los compañeros, ¿cuáles son los problemas del barrio? ¿Cuáles son los problemas del barrio? Alguna respuesta hubo, pero muy parcial. ¿Cómo conversar estos problemas del barrio? ¿Cómo encararlos y organizarse para resolverlos? Estábamos en pleno macrismo, ¿eh? Había 100 luchas en la ciudad de Buenos Aires por temas ecológicos, históricos, de urbanización, y nadie sabía lo que estaba haciendo el barrio de al lado. Esa es una tarea de la política. Entonces les pregunto, acá en Lugano, ¿dónde está Unidos y Solidarios? ¿Dónde está el Colina? ¿Dónde están las otras agrupaciones? Bueno, hay un local acá, hay un local allá, y ustedes no se reúnen, no coordinan como frente. El programa general que tendría que tener el frente aplicado al barrio y organizar en función de las reivindicaciones del barrio, y organizando en función de las reivindicaciones del barrio, extenderlo a los otros barrios de la capital que están luchando por temas similares. Si no lo hacemos nosotros desde la política y desde una política frentista que pretende cambio, ¿quién lo va a hacer? Ay, yo me empodero. ¿Quién se empodera? ¿Quién se empodera solo? ¿Quién se empodera al margen de la organización? ¿Quién milita? Y mucho menos militar con un concepto frentista que se supone que es el que teníamos que rescatar, no solo para derrotar al neoliberalismo en las elecciones, sino para construir por lo menos elementos de un país mejor para todos. Después surgió el impuesto, en realidad el aporte solidario. Miren qué bondadoso que nos vamos poniendo con el lenguaje para que nadie se enoje. El aporte solidario a las grandes fortunas. ¿Dónde nace el aporte solidario a las grandes fortunas? ¿Dónde se discute el aporte solidario a las grandes fortunas? ¿De qué manera se aplica el aporte solidario a las grandes fortunas? Pues bien, en los pasillos del Palacio, el Palacio del Congreso o los pasillos
de la Casa de Gobierno entrevistándose con las corporaciones para ver si aflojan un poco en esto o en aquello, y si convencemos a esos 12.000 supuestos aportantes sobre 48 millones de argentinos. ¿Cómo hubiera sido la cosa con un concepto frentista, con un programa que incluyera, por ejemplo, de máximo una reforma tributaria auténticamente progresiva? Ahora con un instrumento concreto como podría ser el aporte solidario. Bueno, tomarlo. Esta es la propuesta que llevamos adelante, esta es la propuesta del Frente para llevar adelante, y eso significa que si va a haber planes progresar para los estudiantes, hay que estar en la universidad, en el colegio, juntar a los maestros, juntar a los docentes, juntar a los estudiantes y explicarles qué significa ese 20% que iba para los planes progresar en cada uno de los lugares. Porque esa es la manera de organizar para pelear para que eso se concrete. Entonces, en vez de estar esperando si aflojan poco o mucho, vamos organizando la fuerza que puede impulsarlo. Los trabajadores del gas, similar, trabajadores, pequeños empresarios vinculados a las empresas, proveedoras. Los barrios populares, resulta que también un 20% para los barrios populares implicaba dar trabajo a quienes estaban en cada uno de esos barrios populares, y construcción, urbanización y demás para los barrios populares. Lo mismo con sanidad, médicos, enfermeras, cooperadoras de los hospitales. Si no lo hacemos carne en cada uno de los lugares, primero no vamos a ningún lado. Pero fundamentalmente, qué distinto hubiera sido si esa bandera llevada a la práctica significaba construcción, porque no es la frase general, eso es construcción de poder popular en cada uno de los lugares. Eso es construcción de micropoderes, si ustedes quieren, pero es construcción política organizada para incidir en el curso de los acontecimientos. Seguramente no hubieran estado un año dando vuelta si podíamos ir movilizando al Congreso, a los distintos lugares, pero con proyectos, con propuestas organizativas, no solamente a gritar en la puerta. Como tampoco en militancia, para hablar de lo que hablábamos, simplemente ir a aplaudir a alguien al patio de las Palmeras o juntarnos para festejar la fiesta, todo muy bueno, sin ninguna duda. Pero no estamos construyendo política organizada que permita enfrentar esa famosa correlación de fuerzas desfavorable que siembra el posibilismo. Ahora se habla de moderación, todas formas encubiertas de decir no estamos dispuestos a ir más allá de lo que nos permite el poder real. Y el límite que permite el poder real lo tiene que forzar un pueblo organizado, no hay otra manera. No depende de una mujer, de un hombre, de 5 diputados, sean buenos, no sean buenos, sean regulares, sean presionables. Depende de la capacidad organizativa que tenemos para enfrentar. Yo estoy dando un ejemplo. Podríamos hacerlo con los intentos de flexibilización laboral, lo podríamos haber hecho con la reforma jubilatoria en el gobierno de Macri. Nada de eso se hizo, ni se insinuó. Está bien, movilización, enojo, piedras cuando se aprobó la reforma jubilatoria, y ningún saldo y aprobación, y ningún saldo organizativo. A mí me parece que el concepto de la militancia como correa de transmisión y la construcción del poder popular son dos claves que no están en ninguna de las conversaciones que uno escucha de los dirigentes del Frente de Todos, de cualquiera de sus sectores, sobre todo de cualquiera de los 2 o 3 patas, porque no están todos los sectores en la mesa de conversación, que es uno de los grandes déficits. No está. Y si no está, es muy difícil que podamos avanzar. A mí me parece, no quiero extenderme en esto porque me saca y a su vez me entusiasma, pero a veces hablo con mis amigos peronistas que escuchan, que son los que no están en funciones, porque los amigos peronistas, muchos que tengo, no están en general en funciones.
algunos están, pero no atienden el teléfono. Y le digo, muchachos, combinemos el concepto de conducción política de Perón, que implica que el líder lidera una fracción, la conducción lidera el conjunto. Y ya no hay esos líderes absolutos, por más que algunos sean más queridos o más queridas que otros. La conducción tiene que ser colectiva, tiene que ser la dirección orgánica de un frente. Combinemos la conducción política como dirección y orientación y definición estratégica del conjunto con el enfoque marxista de construcción del poder popular, a ver si hacemos una síntesis en los hechos, no en un partido como alguna vez soñamos, ya está, el partido unificado. No, vamos a la práctica, construyamos en la práctica, eso quería decir. Escuchándote y recordando la lectura del libro, me gustaría preguntarte finalmente, ¿cuál es tu sensación más profunda, más íntima, si vos lo querés compartir con nosotros, después de haber leído o releído el libro que se originó en estas 2 entrevistas? No sé si vos sentís lo mismo que yo, no sé si se puede hacer como un resumen, me parece que se puede hacer una vista panorámica, te imagino, por favor no malinterpreten la imagen, ¿no? Pero te imagino subido a un punto de una planicie, a tu edad, con tu trayectoria, mirando alrededor, mirando el valle, mirando las cuestas de la colina, y viendo todo lo que hiciste, todo lo que hicieron los compañeros, cómo sos un poco el depositario de un linaje político de lucha, desde tus padres, tus hermanos, los compañeros, tus hijas. ¿Cómo te sentís vos con respecto a este, entre comillas, producto, palabra que se usa muchísimo ahora, que es Banderas en tu corazón? Porque me parece que es una obra, no digo de cierre, pero sí de puesta en perspectiva de una vida, sí, pero de toda una época tan intensa, tan rica, donde coincidiremos seguramente todos los que estamos aquí. Era la época en que todo era posible, y esa posibilidad, esa maravilla de la esperanza era un poco la que como una estrella nos guiaba. Hoy la situación es distinta, pero seguramente sigue habiendo enormes recursos, enormes potenciales. Esa cadena de transmisión seguramente se va a ir transmitiendo con otros valores, con otros sentidos. Seguramente son muchos los jóvenes que toman estas banderas, esas banderas de tu corazón. Pero me gustaría preguntarte, quizás como cierre de este encuentro, ojalá que haya otros, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo evaluás vos, si es que haces una evaluación de lo que fue el libro? De lo que te va resonando en cuanto a la recepción que tiene esta revelación. Yo aliento calurosamente a que lean el libro. Se van a enterar, van a vibrar realmente en muchos hechos que hemos vivido de alguna manera, Alberto quizás como protagonista, otros quizás como espectadores, otros tomarán contacto con hechos por primera vez, y seguramente todos se van a sentir movilizados, sobre todo a hacerse preguntas, a reflexionar, y a reflexionar no solamente hacia atrás, sino sobre todo hacia adelante. Bueno, aquí hay muchos protagonistas, sí, que fueron protagonistas de todo aquello, y están los miles que no están, y otros miles que, bueno, que no están hoy aquí, pero siguen tratando de llevar adelante esos ideales. Quiero decir que jamás pensé que este libro iba a ser un libro. Y un conjunto de amigos, entre los que está Adriana, me insistieron mucho, me hicieron desgravar el contenido, me convencieron. Mi compañera, que siempre me cierra toda posibilidad de hacer macanas,
me dijo, vale la pena. Y les quiero decir una cosa, el archivo testimonial del Programa de Derechos Humanos de la Biblioteca Nacional, en donde se incluye esta entrevista, tiene casi un centenar de entrevistas. Algunas son pequeñas, algunas son anecdóticas, otras son con bastante poderío teórico. Pero hay algo que a mí me parece fundamental. Yo sé que no cualquiera puede ver todo eso, pero en esas entrevistas que con tanto respeto, con la coordinación de Graciela Blancat y en el caso mío de la entrevista de Federico Oído, se ha logrado un archivo testimonial donde militantes de distintas organizaciones, dirigentes de distintas organizaciones o militantes, familiares, relatan sus experiencias, insisto, con mayor desarrollo, con menor desarrollo, y se produce un fenómeno que para mí es profundamente enriquecedor. Hay un diálogo entre esos testimonios, porque estamos compartiendo los años 60, 70, hechos que fueron comunes, que vivimos, algunas veces juntos, algunas veces separados. Hay un diálogo y a veces también hay una polémica que no es abierta, porque no es que uno discute con el otro, pero los enfoques son distintos y hay polémica. Y si bien yo creo que hay muchas cosas que no son los 60 y los 70, ni desde el punto de vista de la estructura del país, ni la composición de las clases dominantes, ni siquiera de los instrumentos de comunicación y las nuevas formas de militancia en lo social, reivindicativo, que en algún momento chocan con lo político, y eso es lo único que da perspectiva política a la lucha por las reivindicaciones. Pero yo creo que de ahí se extrae algo que, más allá de los cambios, hay que rescatar, que esta posibilidad de reivindicar un concepto de militancia y un concepto de frentismo es posible, y no solo que es posible, sino que es necesaria. Y digo una cosa muy breve: las juventudes políticas argentinas en los años 70 no fueron un frente de gobierno, es más, estuvieron compuestas por casi 20 organizaciones que pertenecían en algunos casos al gobierno y en otros casos a partidos opositores al gobierno. Pero esas juventudes políticas, con enfoques tan distintos, quizá algunos de nosotros, sobre qué pasaba y qué había que hacer, lograron definir un programa común, lograron definir acciones decisivas común. Recuerdo 150.000 jóvenes en la marcha contra el golpe, justamente ahora que Chile renace parcialmente, contra el golpe contra Salvador Allende. La movilización en contra de la reforma del Código Penal que había impuesto el propio general. Estamos hablando de miles y miles en la ciudad de Buenos Aires y en todas las ciudades del país. ¿Y saben por qué? Porque hubo un programa, porque hubo un plan de acción. ¿Y saben qué más hubo? Hubo construcción de juventudes políticas en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades y pueblos. Era un núcleo de movilización popular. Por supuesto que no llegamos a todo, porque si íbamos a la universidad, la JUP iba a ir con su lista, la FED iba a ir con su lista. A veces había unidad, pero difícil. Pero había un programa común para pelear por los objetivos que en ese momento veíamos como necesarios para el país. Entonces yo guardo, no en casualidad que se haya borrado la historia de las juventudes políticas argentinas, como no es casualidad que se haya borrado que se reconstruyeron a las semanas del golpe militar y jugaron un papel fundamental para dirigir, orientar y alentar la reorganización del movimiento estudiantil, del movimiento universitario y secundario estudiantil, del movimiento sindical, los paros a tristeza,
las movilizaciones de la CUTA, la caminata en conjunto a San Cayetano en Liniers gritando paz, pan, trabajo, y además la dictadura abajo, que también fue en la Plaza de Malvinas, que no fue la Plaza de Galtieri, que no fue la Plaza de Galtieri como nos siguen vendiendo. No hace mucho Beatriz Arlo acaba de repetir de la Plaza de Galtieri. Claro que hubo quienes aplaudieron a Galtieri, pero ¿saben cómo fuimos a la Plaza de Mayo ese día? Malvinas Argentina, democracia también, carteles de la Juventud Peronista, carteles de la FEDE, carteles conjuntos. ¿Por qué? Se habían conformado comité unitario, que ya se habían insinuado para la visita de la Comisión Interamericana de Defensa para marchar en masa y garantizar en la medida de lo posible la seguridad de los miles que hicieron su denuncia frente a los Falcons, frente a las amenazas, frente a los peligros que entrañaba esa situación. Hubo una resistencia civil también invisibilizada a la dictadura. Quieren reducir todo a la honrosa epopeya de las madres y las abuelas y algún hecho de las organizaciones armadas. Pero hubo una inmensa movilización que explica la reacción ante la Comisión Interamericana, la presión sobre la multipartidaria a la que Balbín se resistió hasta el último momento y finalmente excluyó a partidos como el comunista. La marcha por Malvinas, en los términos que yo les dije, como también para repudiar la traición de la dictadura cuando terminó el conflicto con la rendición incondicional de los Astiz y los Menéndez. Entonces, esta historia, que no se va a repetir mecánicamente, pero que tiene elementos que nos han intentado borrar de la memoria histórica de los argentinos, es la que tenemos que rescatar. Cuando yo le decía al principio, y con esto termino, cuando yo le decía al principio que este enfoque anticomunista, antipopulista, internacional y nacionalmente, lo que busca es borrar la memoria histórica de la lucha y la experiencia organizativa del movimiento popular argentino. Piensan borrarla definitivamente porque son el peligro real, no la alternancia de uno u otro gobierno, sino el peligro real es la capacidad de ese movimiento popular para organizarse y hacerse presente, para incidir en las decisiones que toma el país. Por eso para mí es importante rescatar todos los hechos históricos con los que me bombardearon los amigos de la Biblioteca Nacional, pero para sacar alguna de estas conclusiones, que, como diría Himmet, ese gran poeta turco que pasó casi toda su vida encarcelado, todo lo del pasado que aún mantiene vigencia. Y yo les aseguro que hay mucho que mantiene vigencia y es nuestra obligación, de los que aún creemos que es posible cambiar esta sociedad, y en el caso mío y de varios de los que están aquí, de generar una sociedad postcapitalista sin explotador y explotado, es necesario reivindicar. Hasta aquí llega. Muchas gracias. Gracias a todos por venir.